En esta oportunidad hablaremos del periodo preclásico, la estructura estatal, para ser más exactos. Entonces el Estado pues se delineó durante el Estado arcaico, es decir, el Estado quiritario. Esta fue en la fase de crisis. Sus elementos esenciales perduraron hasta el siglo III antes de Cristo, pero estos perdieron su importancia, la importancia práctica. Sin prejuicio alguno, que todos los miembros tuvieran la clasificación de ciudadanos, esto para tener participación en el gobierno y las decisiones del mismo. En el siglo V a.C. aparece una sucesión de novedad. En el transcurso del siglo IV a.C., la clase plebeya logró reconocer un nuevo principio, que el Estado fuera un bien indivisible de todo el pueblo romano. En los elementos constituidos del Estado hablamos de que hay una población, una dimensión sociológica, y esto conforma un Estado. La denominación del pueblo se entiende todos los ciudadanos, entre esos los patricios y los plebeyos. En la identificación, los peregrinos son los extranjeros, son los únicos que no están considerados como ciudadanos del pueblo de Roma. ¿Cómo estaba integrada la población romana? Ciudadanos, que eran los patricios y los plebeyos, y los peregrinos eran los extranjeros. La organización de la población de ciudadanos con plena capacidad tenían acceso a todas las funciones del gobierno, es decir, derecho a voto, derecho a elegir y ser elegidos. Se podían presentar a cargos públicos. Los requisitos primarios para ser ciudadano: primero, pertenecer a la especie humana; segundo, tener la existencia, es decir, no estar muertos; tercero, poseer libertad, no ser esclavos; y poseer la ciudadanía romana, no ser extranjero. Los requisitos para participar en el gobierno eran nacer como hombres libres, explícita concesión de la ciudadanía romana con plena capacidad, capacidad de actuar, sanidad mental y edad mínima requerida para los actos. El territorio de la República Nacional Romana, en preclásica, se entendía la extensión tradicionalmente habitada por los ciudadanos romanos. En el periodo preclásico se hace la inclusión de otras tribus rústicas como Maesia, Escatia, Falema, Telentia. Los no propietarios de tierras proletarias eran asignados a las tribus urbanas y los propietarios de tierra eran asignados a las tribus rústicas. El gobierno de la República Nacional Romana se manifestó en un estado de gobierno abierto, es decir, estructuralmente democrático, con un régimen político conservador. Las asambleas populares estaban constituidas en modo de dar mayor peso a los ciudadanos. Los cargos públicos y el Senado normalmente estaban en manos de un número de familias restringidas. Estos eran los nobles de Roma. La innegable posición de favor reconocida a los más sabientes no significó la imposibilidad para los otros ciudadanos de obtener igualdad de condiciones, pero esto ocurría en virtud de la libre determinación de las asambleas populares como sistema democrático. Luego de que la asamblea organizada por centurias se convirtió en una asamblea deliberante del Estado, las exigencias de este para convalidar sus deliberaciones terminó. Es decir, que toda deliberación era conducida por la voluntad del pueblo romano. Las asambleas populares formalmente eran el centro motor de toda actividad de gobierno en Roma, pero el equilibrio constitucional no era tan sencillo. El Senado también se presentó como el árbitro de la vida política. Evolución del derecho. Da consigo el ordenamiento de la República Nacional Romana de los siglos IV al I a.C. Fue la constitución del ordenamiento de las civitas quiritarias del periodo. La característica del ordenamiento: exclusivismo romano, la profanación del ordenamiento y la variedad de los sistemas normativos. La evolución del derecho en la fase de asentamiento. Comprende desde la mitad del siglo IV a.C. hasta finales del mismo siglo. Fueron casi integralmente eliminados los últimos privilegios patricios. El proceso de asentamiento se realizó en dos tiempos. El primer proceso fue caracterizado por la reducción de los privilegios patricios. El segundo proceso da la eliminación total de los últimos privilegios del patriciado. La fase del apogeo va desde inicios del siglo III a.C. hasta mitad del siglo II a.C. Roma se convierte en dominadora de todo el Mediterráneo. El horizonte cambió aún más con la victoria sobre Cartago.
ya que las actividades comerciales e industriales reciben un salto nuevo favorecido por la fuerza del trabajo y por la explotación de las minas, dando lugar al crecimiento continuo de la fuente financiera y a la circulación de dinero. Roma empieza a sufrir un fenómeno llamado helenización, se empieza a considerar mezquina la tradición romana, dando lugar al cambio de las costumbres patricias. De modo que si la conquista trajo a Roma nuevas culturas, la masa social comenzó a vivir y a pensar de acuerdo con otros ideales, que nutrían antaño a sus campesinos rudos y virtuosos. Por último, la fase crisis va desde la mitad del siglo segundo antes de Cristo hasta finales del siglo primero antes de Cristo. Ya en el momento de más fortalecimiento de la vida romana y después de la victoria de la Segunda Guerra Púnica y durante las guerras de Oriente y de Occidente, se manifiestan señales de una gravísima crisis. Algunas de las causas principales que conllevó a esta crisis: surge un sistema económico romano en crisis, el ejército se encontró privado de su mejor fuente de hombres, el éxodo rural de la vieja clase agrícola hacia la urbe, la formación de clases sociales y partidos políticos, la lucha entre esclavos, la crisis de Mario y Sila, la crisis de Julio César y Pompeyo, y por último la formación de la República Universal Romana. El Ius Civile Vetusta. Ius Civile era el conjunto de reglas de las relaciones entre todos los ciudadanos romanos, que fueron conocidos en la antigua Roma como quirites, por lo cual el Ius Civile es conocido también como derecho quiritario o derecho de los quirites, que traduce el derecho civil. Esto indica el ordenamiento jurídico de la ciudad, limitándose ese tiempo a recoger el sector de las relaciones entre las familias. Se toma en una época remota los libros de los Pontifices y la ley de las 12 tablas nos conduce a su fase más arcaica. El ius publicum, originalmente limitado a las normas integrativas del ius civile, se extendió a todas las legis publicae, donde se fundó el Praetor Peregrinus, a la solución de dos problemas: el reglamento de nuevos tipos de relaciones, especialmente de carácter comercial, ignorados por las antiguas mores, y la admisión de la tutela jurídica a aquellas relaciones de los peregrinos con los chives. El Praetor Peregrinus se le dio el poder de acordar la tutela jurídica romana a aquellas relaciones comerciales entre romanos y extranjeros. Así el Ius Civile Vetusta y el Ius Publicum no estuvieran en contraste insanable con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico romano, de tal modo que el conjunto de nuevas instituciones privadas del carácter de exclusivismo romano nacional, las cuales constituyeron un nuevo sistema jurídico que tomó el nombre de Ius Civile Novum, el Ius Civile Novum. El Ius Publicum es el derecho público hoy en día. Ius Civile Novum, derecho civil nuevo. Derecho nuevo que nace de las constituciones imperiales. Tipifica el derecho comercial, cuyo protagonista fue el Praetor Peregrino y sus normas, teniendo en cuenta el Ius Gentium, haciendo transición con el procedimiento arbitral. Respecto al Praetor Peregrino, fue una figura constituida en el 242 con competencia jurisdiccional en los conflictos entre los ciudadanos romanos y extranjeros y entre los extranjeros. Uno de los aspectos principales es el derecho comercial, que es un conjunto normativo que surge para las necesidades del tráfico en el área mediterránea, no solo aplicable a los comerciantes, sino utilizado principalmente por ellos, abierto a los ciudadanos y a los extranjeros y libre de los vínculos de formalidad. Este conjunto normativo debe su origen al Ius Gentium, que comprende todos los institutos comunes de los diversos pueblos que, aun siendo de origen civilístico, se emplean más allá del ámbito ciudadano y sin duda se identifica como el Ius Naturale. El procedimiento arbitral.
Como no existía un procedimiento jurídico establecido por el Estado romano, esto hizo que, como entre los romanos y los extranjeros existían contactos comerciales, se confiaran esencialmente a la confianza y a la fe, fides, a la buena fe, bona fides, es decir, la recíproca confianza en la honestidad y en la rectitud de la otra parte. Respecto al praetor peregrinus y la tutela de las nuevas relaciones comerciales, tenemos al praetor urbanus, columna estructural del sistema jurisdiccional romano, que había existido desde el acuerdo patricio plebeyo. Legis Liciniae existía desde el año 367 a.C. Su función principal era la administración de justicia entre los ciudadanos romanos. Otro es el praetor peregrinus, que se creó a finales de la Primera Guerra Púnica, 40 años de concluirse la segunda victoria definitiva sobre el Cartago, en el año 242 a.C. Su función primordial para el momento coyuntural de administrar justicia entre los ciudadanos romanos, entre los extranjeros y también entre los extranjeros, se disponía a cumplir entre una triple orden de operaciones: reconstruir sobre la base de los alegatos de las partes cuál fue el reglamento al cual querían concretamente atenerse a estas; segundo, establecer si este reglamento era compatible con los principios generales y rectores de la buena fe, bona fides; y tercero, finalmente, crear las reglas del juicio más idóneas para las resoluciones del concreto caso. Luego tenemos el desarrollo del procedimiento del praetor peregrinus, que se divide en dos fases. La primera fase se llevaba a cabo ante el tribunal de magistrado, el pretor, in iure, y se procedía a la formulación de iudicium, es decir, el criterio sobre la base del cual la controversia se iba a juzgar, ludicium, que el actor recitaba a la otra parte convenido, o que el pretor, a solicitud del actor, le dictaba el convenio. La segunda fase se lleva a cabo ante el árbitro privado, arbitri privatus, escogido por las partes, apud arbitrarium judicium. El árbitro asumía las pruebas y emitía la sentencia, adoptado a una a las otras alternativas proyectadas en el ludicium, formulado por el pretor y in iure, o sea, el acogimiento a la solicitud del actor o la absolución del convenio. Los testimonios recogidos in iure se entregaban al árbitro en un documento escrito denominado testario. En cambio, si había dificultad con el juicio de mérito y también por la comprensible desconfianza de las partes de pertenecido a países diversos, tenían en un juzgador único que no fuera de nacionalidad. Se nombraba un colegio de recuperadores. El ius honorarium es el derecho pretorio fundado en la República de Roma. Se puede definir como la facultad con la que disponía el pretor para promulgar un edicto pretorio. Se creó el pretor para corroborar, suplir o corregir al derecho civil. El ius honorarium viene a reformar el derecho civil ya existente en Roma, el cual termina de reformar al derecho civil en la época postclásica. Los pretores eran magistrados de Roma que ocupaban funciones similares a las de los cónsules. Además, eran la magistratura encargada de administrar justicia en Roma y, en algunos casos, gobernar y traer orden a las provincias, así como ser uno de los escalafones del cursus honorum. El cursus honorum era el orden secuencial de cargos públicos, tanto políticos como militares, que un hombre romano de buena familia debía ir asumiendo y completando a lo largo de su vida, para así subir en la escala social romana. Los mismos dictaron la vida de gran cantidad de hombres, tanto patricios como plebeyos, llegando incluso a marcarlos póstumamente, ya que sus cargos y puestos eran comúnmente detallados en sus epitafios, indicando así a cualquier persona presente y futura la importancia social del ocupante de la tumba. El ius gentium era el derecho de las gentes. Fue utilizado en el antiguo derecho romano para describir las leyes que regían las interacciones entre los romanos y no romanos, con base en los principios de la justicia natural que no dependían del estado de ambas partes, sino en la de un ciudadano romano. La República Nacional Romana. Evolución del gobierno. La República Nacional Romana se manifestó en un estado de gobierno abierto, es decir, estructuralmente democrático, con un régimen político marcadamente conservador.
Algunos historiadores hablan de una aristocracia en el sentido de oligarquía por dos razones. Primero, las asambleas populares estaban constituidas de modo de dar mayor peso a los ciudadanos de las clases habientes. Segundo, los cargos públicos y el Senado normalmente quedaban en manos de un restringido número de familias ricas, las cuales constituían la llamada nobilitas. La innegable posición de favor reconocido a los más habientes no significó la imposibilidad para los otros cibes de obtener la misma condición. Esto no ocurría porque estuviera establecido así en el ordenamiento, sino que sucedía simplemente en virtud de la libre determinación de las asambleas populares. La verdad es que si el gobierno de la República Nacional Romana fue en su estructura constitucional indiscutiblemente democrático, también fue fuerte su régimen conservador, su forma de funcionamiento, ya que reservó una situación de mayor influencia política a los descendientes del antiguo patriciado y a las clases más habientes, que se creían más especializadas y cultas. Polibio dice al respecto que la Constitución romana no es clasificable en ninguna de las categorías fundamentales de la monarquía, de la aristocracia o de la democracia, porque estas tres formas de gobierno todas eran operantes en el control del Estado. Esta tiene un carácter mixto. Si se mira el poder de los cónsules, el sistema político aparece monárquico y regio, en cambio aquel del Senado aparece aristocrático. Pero si se observa en el poder de la multitud en las asambleas populares, se ve manifiestamente democrático. Esto hace creer que la constitución mixta, a la cual los romanos no llegaron con un simple razonamiento, sino a través de grandes luchas y agitaciones, comenzó su recorrido histórico con el Decemvirato. Las 12 tablas entran tanto en el discurso de Polibio como en el de Cicerón, un siglo después. Se trató de una magistratura cuya función específica fue la de escribir las leyes. Fasti consulares Capitolini. La república no fue un diseño que solamente indicara el camino y anticipara el futuro, sino que se formó por grados. Y en esta idea Polibio y Catón estuvieron de acuerdo. Al respecto Cicerón dijo: Catón decía que nuestra ciudad superaba a todas las otras ciudades por el siguiente motivo. En las otras ciudades, individuos singulares habían asumido generalmente la tarea de ordenar cada uno el propio Estado con leyes e instituciones, como por ejemplo, Licurgo para los espartanos, Minos para los cretenses. En cuanto al estado de los atenienses, que habían sufrido tan frecuentes cambios, estaban Teseo, Draco, Solón, Clístenes y muchos otros. Al contrario, nuestro estado no fue ordenado por la mente de un solo individuo, sino de muchos, y no en el espacio de una sola vida humana, sino de muchos, siglos y generaciones. No se trata de definir un estado ideal, sino de mostrar el estado romano, en su nacimiento y crecimiento, en su convertirse adulto, robusto y estable. Dentro de los elementos constitutivos del gobierno estaban las asambleas populares, como la comitia curiata, la comitia centuriata, comitia tributa, concilia plebis tributa, el Senado, las magistraturas y las promagistraturas, y las oficinas subalternas.